todas las personas que internacionalmente observan, escuchan y analizan el contenido de este tercer capítulo de Mi propio intelecto. Les digo que es para mí un honor vuestra respetuosa consideración al respecto. Así también les comento que el contenido de este tercer capítulo es una prosecución amplificada de los primeros capítulos ya emitidos. A quienes no vieron los primeros capítulos, los invito respetuosamente a que lo hagan accediendo al canal que posee R.R. Onaga en YouTube, al cual pueden acceder mediante el link que se encuentra debajo de este video, con la leyenda R.R. Onaga Argentina SH. Haciendo clic en el mismo, ingresan. Por tal atención de vuestras partes, muchas gracias. Es importante que los estados de los países, especialmente subdesarrollados, cuenten con un Ministerio de Desarrollo Macroeconómico, idóneamente capacitado y con el prestigio internacional necesario para que pueda crear un verdadero sistema macroeconómico cuyo contenido sea idóneo y adecuado a los requerimientos y a las posibilidades productivas y comerciales del sector privado, para complementarse en materia científica, de ingeniería, tecnología, industria en general, comercio internacional, y así también económico-financieramente mediante bancos especializados para tales casos y que gocen del mayor apoyo y confianza de los bancos de categoría AAA que solo existen en el mundo en los países desarrollados. El Estado de cada país debe prepararse macroeconómicamente para brindarle al sector privado un verdadero sistema de intercambio comercial con el mundo, con todas las herramientas necesarias a nivel nacional e internacional armónicamente complementadas. Debe también allanarle los caminos en el extranjero para que éste pueda salir al mercado comercial del país elegido en busca de buenos negocios con visión de futuro y no en forma transitoria, azarística, de manera sencilla, nunca complicada, básicamente bien preparado. Cuando las cosas se hacen bien, todo es claro y sencillo. El Estado no debe involucrarse en los negocios del sector privado. No es su rol natural en ningún país del mundo desarrollado. El Estado debe controlar y pedir constantemente por ley rendición de cuentas al sector privado por todos los negocios que estos se efectúan a nivel nacional e internacional. El Estado es el representante intermediario entre el pueblo de cualquier país del mundo con el sector privado. A través de su Cancillería debe trabajar en forma conjunta con el sector privado, analizando de qué manera confeccionar la oferta comercial para los países que hayan sido elegidos en un primer paso, con la sola intención de obtener un ingreso comercial de marcas y de distintos tipos de productos producidos e industrializados en la nación que está desarrollando esta gestión de apertura y desarrollo de mercado comercial en el extranjero. Así también, si fuere un emprendimiento de transnacionalización industrial y comercial, el Estado debe brindarle a su sector privado en el país elegido para el ingreso comercial de los bienes de su industria como mínimo lo siguiente: un verdadero marco institucional de parte del Estado a su industrial, un verdadero entendimiento comercial de intercambio documentado dentro de un verdadero marco de ambas partes con la Cancillería del país donde se encuentra el mercado comercial elegido, que permita al exportador ingresar a ese sistema comercial
con todo el amparo de las leyes, con el suficiente respaldo aduanero de ese país receptor, con apoyo logístico, con apoyo de bancos locales en el país receptor, para que el proveedor extranjero, el exportador, pueda obtener líneas de financiamiento a favor de sus marcas y productos y que favorezcan a los grandes comerciantes, importadores y distribuidores comerciales mayoristas del país receptor, para que estos puedan importar, comprar y pagar los embarques de mercadería que les envía el proveedor exportador únicamente con carta de crédito y diferido el pago hasta en 1 año o 2 años de plazo, con una tasa anual que sea competitiva a nivel internacional. Nuevamente, el Estado debe allanarle los caminos a los fabricantes e industriales de su país para que puedan obtener en el extranjero, las veces que requieran, el verdadero apoyo de ingeniería, de tecnología, equipos y maquinaria, así también para la importación directa de materias primas, insumos y accesorios, partes y piezas, productos semielaborados y productos terminados, todos ellos con calidad internacional certificada y a sus precios competitivos a nivel mundial. Todo esto debe ser reforzado por parte del Estado y a favor de sus industriales con los costos fijos y variables directos e indirectos de empresas que sean competitivos a nivel mundial. En otras palabras, ayudar al sector privado para que sus miembros puedan abrir en el extranjero sin pérdida de tiempo y que le dé el ánimo que se requiere para comenzar a creer en algo bueno en los mercados comerciales donde eligieron para iniciar la comercialización de sus marcas y productos en forma expeditiva, sin necesidad de participar en ferias expositoras ni cosa por el estilo. El mercado comercial es la calle. No es ninguna feria expositora, es la calle. Ahí hay que ir a caminar para conocer la verdadera idiosincrasia a favor de lo que uno vende en materia de uso y consumo, la idiosincrasia comercial, de comercialización, que se requieren en las distintas áreas de un país. Porque no en todos los nichos de un país, de un mismo país, las costumbres no son las mismas, mucho menos de país a país. Esos son los bemoles que se deben conocer y aprender para saberse manejar en cualquier país del mundo sin título universitario, solamente con el certificado que le da la vida, la calle, como hombre de negocio honorable, conocer de qué manera poderse manejar para moverse en cada país que participa comercialmente como un lugareño más, conocimiento que no da ninguna universidad del mundo. Así también, para que puedan legalmente triangular todo tipo de negocios, en los cuales el proveedor exportador actúa por cuenta y orden del empresario del país que utilice esta metodología. El comprador también será extranjero, ya que existen en la mayoría de los países del mundo leyes que favorecen al comercio exterior de todas las naciones para poder triangular buenos negocios con visión de futuro en el extranjero sin que los bienes deban ingresar primero al territorio del país donde reside el empresario que está utilizando el sistema de triangulación comercio internacional, que sería el mediario entre las partes. También en la mayoría de los países del mundo existen las leyes que impiden la doble imposición tributaria. Ahora bien, tengo el conocimiento y la experiencia que ningún Estado del mundo produce riqueza. Es la burocracia. El Estado es la burocracia. No produce ninguna riqueza económica a favor de la macroeconomía de su país. Estas riquezas económicas solo las produce el sector privado de cada nación mediante el intercambio comercial con el extranjero en sus diferentes figuras de ejecución. El funcionario de cualquier cargo público, de cualquier nación del mundo, no produce riqueza económica a favor de la macroeconomía de su país. De igual forma, el Ministerio de Economía de cualquier país del mundo, mediante el desarrollo de su modelo económico en ejecución, solo indica e informa
a los poderes del Estado, al sector privado y al pueblo en su conjunto, de qué manera administra contablemente el dinero público, producto de, entre otras fuentes, de la recaudación de los impuestos que por ley se imponen en cada nación. En mi próximo cuarto capítulo les comentaré cuáles son las vías de ingreso económico legal que puede disponer un Estado de cualquier país del mundo para estos fines. Cabe destacar que el resultado de la recaudación económica que realiza cualquier Estado del mundo como representante de su pueblo ante el sector privado, esa masa dineraria tiene un solo dueño, el pueblo, el mandante que nombra a los mandatarios, nadie más. Y así lo dicen las cartas magnas de todos los países del mundo. El Estado de cada nación, como un intermediario del pueblo ante el sector privado, debe lograr de éste en forma permanente la confianza del mismo, ya que en cualquier nación es el sector privado quien está capacitado para realizar y desarrollar las inversiones que sean necesarias a nivel nacional e internacional para el crecimiento y buen desarrollo macroeconómico de cualquier país del mundo. La confianza en las instituciones y en la buena administración del país, con reglas claras, seguridad jurídica, seguridad ciudadana, equilibrio macroeconómico, comercial, fiscal y laboral, entre otros, genera un ambiente sano para que el sector privado se sienta confiado y tenga ganas de desarrollarse a través de la seguridad jurídica ciudadana y de la verdadera estabilidad macroeconómica con visión de futuro que le ofrece su Estado. El Estado solo debe de manera idónea y honorable controlar, fiscalizar y exigirle a cada miembro del sector privado una permanente rendición de cuentas referente a los negocios y actividades comerciales que estos desarrollan y realizan a nivel nacional e internacional todos los días, y verificar constantemente, de forma automática mediante un sistema, la conducta de cada miembro del sector privado, el cual como contribuyente debe ofrecerle al Estado y a su pueblo una conducta que sea honorable y de alta moral. El Estado debe, de manera profesional, honorable y muy prolija, no permitir que exista déficit fiscal, que es uno de los componentes más importantes para que en una nación se produzca la inflación, como así también aconsejar permanentemente al pueblo de que no derroche. Déficit fiscal, derroche del pueblo, da como resultado inflación, inexorablemente, y destruye la macroeconomía y su desarrollo legal. De todo lo que digo, todo tiene solución. Se requiere que las partes, por un lado el Estado y por el otro el sector privado, se pongan de acuerdo para comenzar a realizar en forma conjunta, honorable, de manera idónea y prolija, todas las diligencias que sean necesarias en forma equitativa para poner al país en las vías del desarrollo macroeconómico, así también ayudar a este objetivo eliminando el comercio subterráneo y todo tipo de actividad que a este lo sustente económicamente en forma permanente y que, de manera constante, destruye la macroeconomía y el posible desarrollo de la nación, impidiendo también asegurar una vida digna a los miembros de su pueblo. Eliminar todo tipo de déficit fiscal. Para esto el Estado y el sector privado en forma conjunta deben encontrar un asesor idóneo que coordine mediante un sistema propio el funcionamiento complementado y el desarrollo de los objetivos de ambas partes en forma paralela y equitativa, ya que siempre en los países subdesarrollados sus tiempos y conceptos suelen ser sumamente diferibles, no coincidentes. Es importante que tenga quien asesora el prestigio y la confianza comercial, económico-financiera necesaria a nivel internacional, mediante el contenido de su trayectoria en el extranjero y de la alta calidad de sus contactos
como desarrollista macroeconómico internacional. El mismo puede ser de origen nacional o extranjero. Este no solo puede ser asesor, también el Estado puede proponerle la titularidad del Ministerio de Desarrollo Macroeconómico, ya que tiene todo en sus manos. Por primera vez en cualquier país desarrollado, si bien el subdesarrollo no es igual en todos los países subdesarrollados, pero ninguno pudo organizar un verdadero ministerio como el que le menciono, que es lo único que los va a llevar a las vías del desarrollo. Para hablar con un país desarrollado se debe sentar en una mesa y conversar con un conocimiento muy parecido, de manera pragmática y táctico-práctica. No se puede uno sentar a hablar con los representantes de un país desarrollado y no saber de qué se está hablando. Es lastimoso eso. Entonces, ¿qué país desarrollado va a querer llevar a cabo algún negocio con un país subdesarrollado? No hay seguridad de nada. Quienes deseen contactarse con mi persona por distintos tipos de comentarios, consultas, de asesoramientos relacionados al desarrollo macroeconómico, a los sectores científicos, de ingeniería, de tecnología, agropecuaria, agroindustrial, industria en general, comercio internacional, así también en todo lo referido a comercio nacional, la nacionalización industrial internacional y a todo lo referente en apertura y desarrollo de mercado, comercio internacional, asimismo a conocer quiénes son los restantes servicios colaterales que se deben disponer para ayudarse al desarrollo comercial todos los días en el mundo y los rubros más elegidos por el comercio internacional a favor de las industrias universales que abastecen al comercio mundial son los rubros que he mencionado en mi capítulo anterior, en el capítulo 2. Les solicito respetuosamente dirigirse a la descripción de este video donde encontrarán toda mi información de contacto. De la misma forma, en los capítulos sucesivos, semanales, siempre los días lunes. Por el tiempo y por la atención que me brindaron, me honra y les digo muchas gracias. Quiero ser de utilidad para ustedes.